Consejos de Millonarios, por Arturo Rodríguez. Capítulo 13. Increíble. Para ser una persona exitosa, debes tener fe, empezando contigo, pues si no la tienes en ti, tampoco la tendrás en nadie más. Algunas personas, no pocas, antes de empezar algo piensan que hay más posibilidades de perder que de ganar, y esto simboliza un fracaso anticipado. Ven más los obstáculos que las realidades, y ven más las derrotas que las victorias. Les falta solo un poco de fe para hacer grandes logros. ¿Y por qué me refiero solo a un poco de fe? En la enseñanza que nos da la Biblia referente a la fe, nos hace la comparación con un grano de mostaza. Es decir, que es suficiente tener fe al menos como la de un grano de este condimento para ver resultados sorprendentes. Los obstáculos son esas cosas tan complicadas que ves cuando apartas tus ojos de tu meta, dijo Henry Ford. La mayoría de las personas no tienen a alguien que tenga fe en ellas antes de llegar a ser una persona exitosa. En la historia que contaré a continuación, encontraremos un claro ejemplo de esto, donde ni siquiera la misma familia tuvo fe en lo que nuestro personaje pudo llegar a ser. Y lejos de tener un poco de fe en él, se topó con que era un estorbo y carga para ellos. Recibió maltrato, además, por tener capacidades diferentes a las comunes. Sin embargo, esto no limitó el desarrollo del potencial interior que había dentro de él. Tales adversidades no limitaron sus sueños. Por el contrario, lo motivaron a desafiar a todos los que no creían en él y lograr lo imposible. El personaje al que me refiero es Stephen Hardaway Jenkins, mejor conocido como Stevie Wonder. Es originario de Saginaw, en el estado de Michigan, y nació el 13 de mayo de 1950. Es cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Su madre fue Lula Mae Hardaway, quien tenía 17 años de edad en el momento de su nacimiento, y su padre era Calvin Jenkins, un hombre que era casi 30 años mayor que ella. Debido a su nacimiento prematuro, no desarrolló las retinas, quedando ciego desde el nacimiento. A los 4 años, su madre dejó a su padre y se trasladó a Detroit con Wonder y sus hermanos. Aprendió desde muy pequeño a tocar una gran cantidad de instrumentos, destacándose en el piano, la batería, el bajo y la armónica. En su niñez fue muy activo en el coro de la iglesia. El prodigio ciego, que creció en la pobreza y con un padre abusivo, superó de manera sorprendente todos los obstáculos que se atravesaron durante su caminar con una actitud esperanzadora, siempre confiando en que todo tendría que cambiar en algún momento. Los críticos refieren que la alta calidad y la versatilidad de su trabajo muestran todo el genio musical que es Stevie Wonder. Para su mala fortuna, en 1973 tuvo un terrible accidente automovilístico donde el vehículo en el que se encontraba chocó con un camión y el parabrisas golpeó a Stevie gravemente. Él estuvo en coma durante 4 días y debido a este percance perdió su sentido del olfato durante un largo tiempo, pero fue regresándole poco a poco. La experiencia tan cercana a la muerte y de sentir que la vida le entregaba una prueba tras otra nunca lo desanimó, sino que retomó con más fuerza para seguir adelante, teniendo siempre en mente la firme convicción de crecer, avanzar, progresar y alcanzar todo el éxito que soñó para su vida. Wonder, al paso del tiempo, gracias a su desafiante manera de vivir y de no darse por vencido, consiguió convertirse en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en el mundo, con más de 100 millones de discos vendidos. Y en su propósito de mostrar al mundo sus capacidades musicales, tocó la mayoría de los instrumentos en sus discos, y su casa disquera, Motown, le dio el control completo de sus grabaciones. Fue uno de los primeros artistas en escribir, producir, organizar y llevar a cabo sus propias canciones. Otra de las cualidades que llama más la atención de este artista es que cada vez que vemos una foto de él, siempre se encuentra acompañado por su enorme sonrisa de oreja a oreja. Y eso revela una manera de vivir y de pensar que no se detiene por nada. Con esa tenacidad y compromiso para hacer lo que se proponía, lo hizo tomar para sí la tarea de buscar que el gobierno de los Estados Unidos decretara un día festivo para el reconocido pastor y activista Martin Luther King Jr. Gracias a él y a sus constantes intentos y esfuerzos para que su petición fuera escuchada por el gobierno, logró que se celebrara el nacimiento del activista el tercer lunes de enero de cada año, que es aproximadamente la fecha del nacimiento de Martin Luther King, el 15 de enero.
La campaña por un feriado federal en honor a King comenzó poco después de su asesinato en 1968. Y el presidente Ronald Reagan firmó la fiesta en la ley en 1983. Al principio, algunos estados resistieron la observación de la fiesta como tal, dándole nombres alternativos o combinándolo con otras fiestas. Pero algunos años más tarde, pese a la negativa de muchos habitantes y algunos funcionarios políticos, el compromiso de Wonder con la causa fue un éxito, y a partir del año 2000 se observó oficialmente el festejo en los 50 estados por primera vez. La vida tan impactante de este personaje nos demuestra que no hay imposibles para aquellos que tienen en su mente el éxito. Seguramente aparecerán complicaciones a lo largo del sendero a la meta, pero la clave para que la visión no se empañe y los sueños no se apaguen es ser desafiantes y tomar las dificultades como un reto necesario. Esta historia que recién mencionamos me recuerda a la de José el Soñador, quien también pasó por un sinnúmero de adversidades, aunado el secuestro que le hicieron sus propios hermanos y quienes hasta trataron de matarlo solo por sentirse menospreciados por su padre. Pero Dios intervino y en vez de matarlo, decidieron venderlo como esclavo. Tras esto, engañaron a su padre y le hicieron creer que había sido muerto por un animal en el desierto. José fue vendido como esclavo y tiempo después, al rey de Egipto, quien se dio cuenta de que había algo especial en él, lo cual era el favor de Dios, José fue ganando la confianza del rey y el aprecio de su amo, dejándolo como encargado y administrador de sus bienes. Pero las adversidades no terminaron ahí, sino que antes de llegar a obtener sus éxitos, pasó por muchos desafíos para llegar a su logro más importante, que fue gobernar al pueblo de Egipto. Otra analogía bíblica relacionada a la historia de Stevie Wonder es la que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, donde se menciona la adversidad de un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos de Jesús le preguntaron si había sido el pecado de este o el de sus padres el causante de tal ceguera. Jesús les contestó: no fue ni de él ni de sus padres, sino que él es ciego para que se manifiesten las obras de Dios en él. En esta parte bíblica nos damos cuenta de que Dios permite situaciones en muchas personas para llevarlos de lo imposible a lo posible. La gente, cuando ve a una persona en una situación de dificultad física o mental, piensa que son casos perdidos o que nunca llegarán a hacer nada en la vida, pero no cuentan con el favor de Dios, quien puede tornar una historia de mala a increíble. Hay personas con mínimas limitaciones que se excusan para no ser triunfadores y no emprender algo. Con los ejemplos anteriores, queda demostrado que si las personas como ellos lo han logrado, con mucho menos oportunidades que nosotros, no deberíamos de tener pretextos para alcanzar nuestras metas. Hay que tener en mente que los desafíos formarán en nosotros características básicas para lograr tener eso que anhelamos, como lo son paciencia, tolerancia, perseverancia, confianza en Dios y sobre todo un carácter fuerte que no se rinde ante los desafíos.